Perfecto, muy bien. Vuelvo. Entonces, estábamos leyendo este problema, ¿sí? Y tenemos entonces un objeto de 5.500 gramos que se desplaza hacia el este por una superficie plana con una aceleración de tanto. Si se fijan, tenemos la masa de este objeto, que lo podemos representar con una caja para hacernos felices, como siempre, o una pelotita, y sabemos su aceleración, o sea que podemos calcular tranquilamente la fuerza con la que fue empujado este objeto para que se mueva con esta aceleración, se mueva en este sentido, digamos, con esta cantidad de kilos que pesa, ¿no? O sea que tiene de masa. Por supuesto, le podríamos calcular el peso multiplicándolo por la gravedad, pero no nos interesa en este caso. Entonces, la fuerza la puedo calcular multiplicando la masa, que está en gramos. ¿Y cómo la tengo que expresar, si o si, en la fórmula de la segunda ley de Newton? En En kilos. kilos. En kilogramos, siempre. La fórmula se expresa en kilogramos y la aceleración la expresamos en metros sobre segundos. O sea que si inclusive la aceleración nos la estaban dando, no sé, kilómetros por hora al cuadrado, no nos iba a poder, no lo íbamos a poder utilizar, ¿sí? Entonces la tenemos que siempre expresar en centímetros al cuadrado. Acá, perdón que me olvidé el cuadrado de la aceleración, eso es porque lo iba a agregar después y me olvidé, ¿sí? Recordemos que la aceleración se mide en metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, la masa, ¿cuánto serían kilogramos? 5,5 kilogramos. 5,5. ¿Estamos todos de acuerdo? Si tengo 5, sí. 5.500 gramos, recordemos que por cada miligramos es un kilo, así que tendría que mover la coma 3 lugares, o sea, dividir por 1.000, ¿no? Por lo tanto, nos queda 5,5 kilogramos. Multiplicado por la aceleración, que dijimos que es de 3 metros sobre segundos al cuadrado. Esperen que alguien quería entrar. Buenas. Acá. Entonces simplemente hago la cuentita y calculo la fuerza, obviamente, en la unidad correcta, que cuál es la unidad de fuerza. Más usada, no hay, se usan varias, pero la más usada, ¿cuál es? ¿No ¿En qué serían los medimos? newton? ¿Cómo, profe? Newton, ¿sí? Las fuerzas las medimos en Newton, ¿sí? O en kilogramos fuerza, pero la más normal, la que más se usa es en Newton, ¿sí? Al Eso. multiplicar kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado nos da Newton. Entonces le hacemos la cuentita. ¿Cuánto es 5,5 por 3? Bueno, tenemos 5 por 3, 15, y 5 por 3, 15, así que nos queda 16,5, ¿no? Así que tenemos la fuerza. Bien, y fíjense que nos dice cuál es la magnitud de la fuerza que empuja este objeto. Listo, respondida, check, fácil. Había que usar simplemente la segunda ley de Newton. Ahora, después nos dice, si la fuerza empleada, vamos a suponer que la fuerza es la misma, esta ya no es una fuerza horizontal hacia el este como era en este caso, ¿no? En este caso tuviéramos que hacer el dibujito, no un diagrama de cuerpo libre, digo el dibujito, son dos cosas diferentes, ¿sí? Una cosa es un diagrama normalito y otra cosa es un diagrama de cuerpo libre, son dos cosas diferentes. Bueno, acá tengo el piso, por ejemplo, acá tengo la cajita, ¿sí? Y nosotros sabíamos que se estaba moviendo por una fuerza hacia el este, o sea, vamos a decir que el este es hacia la derecha en este caso, porque el norte vamos a hacer que es hacia allá, bueno, entonces se mueve hacia el este, ¿sí? Eso era un dato sin sentido, no aportaba mucho, era para más que nada lo que dice después del ángulo, ¿no? Entonces sabemos que se desplazó con esa aceleración, ¿sí? Con una cierta aceleración y esta fuerza que lo empujó. Y por supuesto, este también fue el sentido del movimiento. En cambio ahora tenemos otra situación. Ahora tenemos la misma caja con la misma fuerza, porque en ningún momento dice que la fuerza es diferente, pero ahora forma un ángulo de 30 grados respecto a la trayectoria, ¿sí? Por eso era importante tener una trayectoria definida, como por ejemplo que va hacia el este. Entonces en la situación actual es diferente. Ahora tengo otra vez el piso, y tengo nuevamente la caja, pero ahora forma un ángulo de 30 grados. Voy a aprovechar que esta regla tiene sistema sexagesimal y voy a ponerle 30 grados exactos para que quede lo más lindo posible. Entonces nuestra fuerza ahora ya no es de forma horizontal. Nuestra fuerza ahora forma un ángulo de 30 grados respecto de quién, de la trayectoria, que sigue siendo para allá. O sea, el objeto no lo estoy jalando de forma horizontal, lo estoy jalando formando un ángulo, pero se sigue moviendo para la misma dirección, ¿sí? Por eso dice que forma 30 grados respecto del movimiento. Y ahora nos pregunta cuál es la fuerza en X y cuál es la fuerza en Y. Y yo ya sé que la fuerza, la acabo de calcular en el ejercicio anterior, en la parte anterior, yo sé que es de 16,5 newton. Ahora que conozco esto, puedo tranquilamente, más grande 16,5 newton, ahí va. Puedo tranquilamente ahora
calcular en X y en Y. Y ahí sí, si quieren, podemos hacer un diagrama de cuerpo libre. No es muy necesario porque como que... O sea, en realidad sí es necesario, perdón, dije algo equívoco recién. ¿Alguien podría decirme por qué es necesario realizar el diagrama de cuerpo libre? O sea, se puede hacer sin realizar, sí, pero cuando uno trabaja con, aunque este ejercicio de dinámica sea como súper, hiper, mega simple, la idea es que se vayan acostumbrando de a poquito a hacer el diagrama de cuerpo libre. Decir que no lo tenemos que hacer es como hacerles escapar algo que no tienen que escaparles, ¿sí? Es mejor que de a poquito, con ejercicios simples, lo realicen para tener una idea mínima. Recordemos el concepto del diagrama de cuerpo libre, ¿sí? ¿Cuál era el concepto del DCL? Diagrama de cuerpo libre. Habíamos dicho que en un sistema de ejes cartesianos marcamos un sistema de referencia. En este caso yo voy a poner el sistema de referencia del X, o sea, del eje X del horizontal, hacia la derecha, y los positivos los voy a poner hacia arriba, en el eje Y, ¿sí? Ustedes me dirán, profe, siempre lo vamos a poner así. No, hay veces que no, ¿sí? Puede ocurrir que, por ejemplo, yo lanzo una pelotita hacia abajo, entonces yo quiera poner los positivos de Y hacia abajo, eso puede pasar. O que como mi pelotita se mueva para la izquierda, entonces para la izquierda pongo los positivos de X. No necesariamente el sistema de ejes o los sistemas de referencia o diagrama de cuerpo libre de física tienen que ser siempre como en matemática. Matemática siempre tiene para acá la derecha, la X, para arriba la Y positiva, para abajo negativa, para la izquierda negativa. ¿Se entiende? En matemática eso no tiene discusión. Siempre es así. O al menos en lo más básico de matemática que todos trabajamos es así. En cambio en física no, se pueden alterar estos órdenes, estas direcciones, positivas y negativas, según lo que a nosotros nos convenga en el sistema que estemos trabajando y la situación en particular, ¿está bien? Entonces, en este caso queda cómodo el básico, de derecha, que sea positivo para la derecha y que sea positivo para arriba. Dicho esto, yo voy a poner mi caja acá. Este puntito va a representar mi caja. Profe, ¿cómo sería el concepto entonces del diagrama? El concepto de diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Justamente como lo dice la frase diagrama de cuerpo libre, es agarrar Sí. al objeto, o al cuerpo, mejor dicho, que estemos estudiándole todas las fuerzas que se ejercen sobre él, ¿sí? O sea, en este caso, todas las fuerzas que se ejercen sobre esta caja, técnicamente son dos fuerzas. Una de las fuerzas es esta fuerza F, que lo está jalando para moverlo, y la otra fuerza es la fuerza peso, o sea que la misma caja, ¿sí?, tiene hacia abajo por la gravedad, que la empuja hacia abajo. Entonces, cuando nosotros realizamos un diagrama de cuerpo libre, tenemos que poner a nuestro cuerpo en el medio con un puntito, no nos importa la dimensión que tenga el cuerpo, no me importa si es grande, si es pequeño, cuántos centímetros de volumen tenga, centímetros cúbicos de volumen, no me importa nada de eso. Lo represento como un punto. Yo sé que ese punto es mi cuerpo. Y lo que hago es dibujar todas las fuerzas que se ejercen sobre el cuerpo. Nunca las que el cuerpo ejerce sobre otras cosas. Eso jamás. Y también sepan que el peso, a veces uno lo piensa raro, uno piensa que la que hace el peso es, digamos, el cuerpo, pero no, recuerden que el peso en realidad es una fuerza ejercida sobre el cuerpo por la misma gravedad, que lo tira hacia abajo, por decirlo de una forma rápida, ¿no? Profe, ese peso Entonces, también se le llamaba peso normal, ¿no? no, técnicamente la fuerza normal es, no sé, capaz que me estás hablando de un concepto que yo no recuerdo bien de física, pero yo tengo entendido que peso, bueno, es el peso, listo. Y después la normal es esa fuerza que va opuesta, ¿sí? Que siempre le hacemos perpendicular a la superficie donde esté apoyado el objeto. Por el tema de acción-reacción, ¿se acuerdan de la tercera ley de Newton? No sé si se acuerdan de la tercera ley de Newton, supongo que ya la habrán visto. No, creo que no la vimos, ¿no? Como Por que lo No, tira menos. no lo para vimos. ambos lados. Claro, la de acción-reacción dice, por ejemplo, no es la misma situación si yo tengo esta caja sobre el piso y esta caja está cayendo en caída libre, supónganse. Esta cae en caída libre, la B, y la A está apoyada. La A que está apoyada, supónganse que las dos tienen la misma masa. La A que está apoyada tiene la fuerza peso hacia abajo, porque es atraída por la gravedad hacia el centro de la Tierra, pero también hay una fuerza, que es la fuerza normal. ¿Sí? ¿Por qué? Esta es la normal, generalmente se lo llama así, normal. Algunos también le llaman eh, fuerza de apoyo, creo que también le llaman a algunas personas. No, peso, peso prima. O peso prima también, sí. No, No, pero no es lo mismo que la normal, el peso prima, es otra cosa. lo normal no es lo contrario al peso. No, no dije que era al contrario del peso.
Está acá, mi novio que es profe de física me está contradiciendo el mío de clase, pero bueno. Yo no les estoy diciendo que el peso es la contraria a la normal. Entonces, ese es un concepto que justamente se suele confundir uno respecto del otro. Pero bueno, igual yo no quiero entrar mucho en el tema porque yo tampoco soy profe de física. Pero bueno, la cuestión es la siguiente. Fíjense en el segundo ejemplo que acabo de escribir acá. Este cuerpo lo vamos a hacer que se caiga en caída libre. ¿Sí? Se está cayendo en caída libre. Bueno, valga la redundancia. A este, que está cayendo justamente, tiene su fuerza peso. Pero esta no tiene normal. ¿Por qué la B no tiene normal y la otra, la A, sí tiene normal? Porque está cayendo. ¿Más específico? ¿Alguien más se le ocurre otra cosa? Porque no está ¿Cuál es la diferencia apoyada. entre Por la el objeto A y atracción el objeto B? gravitatoria, no sé. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el objeto A y el objeto B? Literalmente, ¿cuál Que es la uno diferencia? está apoyado y el otro no. Que uno está apoyado y el otro no. O sea, cuando el objeto no está apoyado, no tiene esta fuerza normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el concepto de acción-reacción. El objeto que está apoyado está ejerciendo una fuerza hacia abajo, ¿sí? Y el objeto de abajo está ejerciendo una fuerza hacia arriba. Entonces le está ejerciendo una fuerza hacia arriba al objeto este, que esta cajita, entonces esa es la normal. Es ese contacto que tiene con el piso, ¿se entiende? La caja le ejerce al piso una fuerza y el piso le ejerce una fuerza a la caja. Ese es el concepto de acción-reacción de la tercera ley de Newton. Que lo que decía recién mi novio era que no hay que confundirse, que no es que la fuerza peso es la que ejerce la caja sobre el piso, no, no, no. No es esa la fuerza, es otra fuerza diferente. El peso es la que ejerce la caja por la atracción de la gravedad hacia el centro de la Tierra. También hay otra fuerza que la caja ejerce sobre el piso, que es esa blanca que acabo de hacer. ¿Sí? Bueno, la normal es la opuesta a esa que les acabo de comentar, que la pinté de blanco. Entonces, cuando está apoyado el objeto hay una fuerza normal, pero cuando no está apoyado el objeto, no hay ninguna acción-reacción, ¿se entiende? Entonces, solamente está la fuerza peso. ¿Se entiende lo que acabo de comentar? En base a tu pregunta, no lo que me habías preguntado vos. Sí, sería como que si no estaríamos aplastados por la gravedad misma, entonces. ¿Cómo, cómo? Si no estaríamos aplastados también por la gravedad. O sea, es como... Son dos fuerzas que se ejercen entre sí para estar en un equilibrio. Claro, porque ustedes piensen que, no sé, a mí me lo han explicado así en su momento. Piénsense que si la caja no tuviera una fuerza de abajo hacia arriba, la caja se estaría hundiendo en el piso, ¿o no? Si solamente la caja hiciera fuerza hacia abajo y el piso no le ejerciese una fuerza hacia arriba. Los típicos ejemplos de acción-reacción son, por ejemplo, golpear una pared. Si yo golpeo con fuerza una pared, lo que a mí me está doliendo, ¿qué es, al fin y al cabo? El brazo. Sí, más allá de lo que La fuerza que hace la pared. Claro, lo que me da es la fuerza que hace la pared sobre mí. Es exactamente igual el módulo, en Newton, digamos, en potencia, no sé bien la palabra que usar, es la misma que yo estoy usando sobre la pared. Yo estoy haciendo una cierta cantidad de fuerza en Newton. Suponete yo hago una fuerza, no sé cuánto sería un puño contra la pared, no tengo ni idea. Inventemos que son 5 Newton. Bueno, la pared me está devolviendo esos 5 Newton por acción-reacción, tercera ley de Newton, y por eso a mí me duele la mano. Si no, yo tendría que poder hundir la pared y no me tendría que doler, ¿se entiende? Entonces, así hay varios ejemplos. Pero bueno, esto respondiendo a tu pregunta. Ahora, en este caso nosotros, es verdad, tenemos una fuerza normal acá, tenemos una fuerza peso, porque está apoyada la caja, y tenemos la fuerza que está ejercida para allá. No nos interesa mucho en este problema, en particular, la fuerza peso y la normal. ¿Me siguen? En este particular no me interesan, pero las vamos a anotar para que lo tengan en cuenta como fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Entonces, repasemos un poco, ya que está, cuáles son estas fuerzas. La fuerza que está ejerciendo, bueno, no agarré un color muy interesante, vamos a agarrar otro. Esta fuerza entonces es la fuerza normal. La fuerza normal que es entonces es esta que hace el piso sobre la caja. ¿Sí? Esta acción-reacción que tiene el piso sobre la caja porque la caja está apoyada sobre el piso y le ejerce una fuerza, que no es la fuerza peso. ¿Está bien? Y después tenemos la fuerza peso, que vamos a hablar, no sé, con Rosa, la fuerza peso hacia abajo, y la que a nosotros nos interesa, que es la fuerza de 30 grados, que acá ya estábamos marcando, que es esta. Que es la fuerza F, que es una fuerza externa que nada que ver, una fuerza externa que viene a empujar la caja. Formando, como dijimos, un ángulo de 30 grados. Perfecto. Dicho esto, entonces,
En este problema en particular, la normal y el peso no me aportan nada, porque a mí me está simplemente preguntando cuál es la fuerza en X y la fuerza en Y. No me está preguntando, por ejemplo, si la caja efectivamente se está moviendo hacia arriba o hacia abajo o algo así. Se entiende que ahí necesitaría tener en cuenta las fuerzas normal y peso, tal vez, aunque en este caso no afectarían en nada. No me está diciendo que la caja se está moviendo hacia arriba, entonces tengo que hacer alguna especie de descomposición considerando la normal o el peso. No, solamente me está diciendo que descomponga la F. Pero bueno, para que quede claro entonces el diagrama de cuerpo libre, vamos a poner siempre todas las fuerzas que se ejercen sobre el cuerpo. Y en este caso son estas. Por supuesto que puede haber o no rozamiento. Estamos considerando que el objeto se está moviendo sin rozamiento, pero si hubiese rozamiento, tendríamos una fuerza más hacia el... En este sentido, en este caso, hacia el lado contrario al movimiento, haciendo una fricción, frenando el objeto mientras este se está moviendo. ¿Está bien? Pero en este caso no lo vamos a considerar tampoco. Entonces hay un montón de fuerzas que siempre se vinculan con un cuerpo, pero a veces no es necesario considerarlas todas. Pero cuando vean ejercicios más complejos de física más adelante, van a ver que hay un montón a veces que hay que considerar y no hay que dejar pasar ninguna por alto, ¿sí? Entonces está bueno que ya lo vayan sabiendo. Y recordemos que las fuerzas son vectores, así que por eso estamos viendo el tema. Así que bueno, ¿hasta acá venimos bien? Profe, cuando se refiere al rozamiento, el rozamiento del aire. En realidad hay diferentes, o sea, el rozamiento puede ser por muchas cosas. Los primeros rozamientos que uno estudia cuando ve física son... Sería como que uno va empujando un objeto que va en subida y ese objeto... Yo, perdón, lo supuse mucho, perdón, estuve mal yo que supuse que ya lo habían visto, perdón, mala mía. Supónganse que ustedes tienen una caja acá, ¿no? Y vienen y a la caja la empujan y la caja se mueve, se mueve, se mueve. La caja se va a mover infinitamente, o sea, no la estoy empujando, la empujé al inicio nomás, después se está arrastrando la caja. ¿Se va a arrastrar infinitamente por el resto de los siglos hasta el final de los tiempos? No. No, ¿qué va a pasar? No, va a llegar hasta algún punto. Va a frenar y en algún momento va a quedar en reposo y va a quedar quieto. En algún momento va a frenar del todo. ¿Y por qué ocurre esto? Por la fuerza de rozamiento. ¿Sí? O sea, este objeto va a avanzar con una cierta aceleración inicial y de repente, si nada más vuelve a perturbar este movimiento, no va a ser un MRU, no va a ser constante para siempre. Eso pasa cuando no hay rozamiento, justamente. Entonces, esto va a continuar hasta que en algún momento el objeto va a parar, porque la fuerza de rozamiento que va para el otro lado, que ejerce el piso sobre el objeto, ¿sí?, hace que la caja se vaya disminuyendo en su velocidad hasta llegar a cero. ¿Sí? Por eso las cosas frenan, las cosas paran, por la fuerza de rozamiento. Y el rozamiento en sí mismo existe siempre. Nosotros a veces en física trabajamos con ejercicios sin rozamiento para simplificar la situación, y hay veces que podemos considerar, como decía el compañero, el rozamiento con el aire, ¿sí? El típico ejemplo es el de Galileo, es el típico ejemplo para explicar esto. Galileo tiró una bola más pesada y una bolita más liviana, de la misma altura, supuestamente, y las dos cayeron al mismo tiempo, y ahí se rompió esta teoría, era la aristotélica, ¿no? La teoría que decía que el peso tenía que ver con... ¿No te acordás? Creo que era la aristotélica, no me acuerdo, que decía que el peso estaba vinculado al qué tan rápido caía el objeto, ¿sí? O sea, si el objeto era más pesado, caía más rápido que un objeto más liviano, ¿sí? No sé si alguna vez lo escucharon. Creo que era la aristotélica, pero no recuerdo, no les quiero decir mal. Entonces, todos pensaron eso hasta que vino Galileo y dijo, no, todos los objetos, sin importar su peso, caen a la misma velocidad. Y después, bueno, se descubrió que era por la gravedad y que no importaba el peso, bla, bla, bla. O sea, que no importaba la masa. De hecho, hay una prueba donde le sacan todo el aire a algún lugar. Exactamente. Y tiran una pluma y algo pesado y cae todo al mismo tiempo. Exactamente. El ejemplo de la pluma es clásico. Y supuestamente, cuando fueron a la luna, ya lo comprobaron a esto. Tiraron caen al mismo tiempo. ¿Qué tiraron? ¿Una pluma y un martillo? No me acuerdo qué tiraron en la pluma. Sí, un martillo, ¿no? Una pluma y una bola de boliche me parece que era. Sí, pero creo que un martillo también tiraron en la luna. Creo que en una fue un martillo y una pluma, no me acuerdo. Y caen literalmente en el video al mismo tiempo. Y como dice el compañero, con las nuevas tecnologías que tenemos, que se puede suprimir, muy difícil, pero se puede suprimir más o menos la gravedad, hacer que no sea 9,8, se nota como caen al mismo tiempo. Entonces ahí se demuestra que no tiene nada que ver. Ahora, ustedes se preguntan, pero profe, ¿por qué cuando tiro realmente una pelota de tenis para abajo y tiro una hoja de papel,
puedo ver que la hoja de papel cae más lento. Lo podemos ver, o sea, no somos locos. Por el Se ve así. rozamiento. Claro, es por la fuerza del aire, o sea, por el rozamiento que hace el aire sobre la hoja. Sobre esta pelotita, el rozamiento con el aire no es, la fuerza que ejerce no es lo suficientemente fuerte como para que la pelota frene mucho. Pero con una hoja de papel, la fuerza de rozamiento con el aire hacia arriba, cuando la hoja va cayendo, ¿sí? El hecho de cómo es la superficie de la hoja hace que el rozamiento lo frene más. Es por eso, y por eso hace también esos movimientos oscilatorios raros cuando cae la hoja. ¿Sí? Yo había hecho una representación, porque experimento no, una réplica de un experimento ya hecho, sí, de poner una hoja simple arriba de una carpeta y dejarla caer, y como la carpeta se lleva todo por arriba, el rozado, exactamente, caen sí, las dos al mismo tiempo. Es buenísimo, ¿viste? Bueno, a mí sí, me eso lo la hizo... hice en física de primero. Es buenísimo, es buenísimo. A mí, es re simple, pero está re bueno. Les digo, uy, me re quedé trabada en la cámara ahora que lo veo. Sí, profe, se congeló. Le iba a decir eso. ¿Congelé? ¿Y hace mucho me congelé, chicos? me va a dar como que me da... Cuando empezó a explicar la fuerza de rozamiento. Quedé con una cara ridícula encima. Ahí volví. Bueno, no, lo que pasa es que les comento, se me rompió el auricular, o sea, el auricular me anda bien, pero se me rompió el micrófono del auricular. Entonces, les estoy hablando por el micrófono de la cámara, en realidad. Entonces ahora, si la cámara se me desconecta, también se me desconecta el audio. Nada, les estaba diciendo que se me había desconectado, nada más, y ustedes estaban diciendo por el rozamiento. Bueno, entonces, vuelvo. Bueno, entraba mucho en detalles de alguna fuerza de física, pero lo que voy, ¿todos entendieron lo que es un diagrama de cuerpo libre, entonces? Sí, profe. Lo que quiero que les quede bien claro, y les digo esto 40 veces porque claro, me pasaba a mí, y no sé por qué tardé tanto en entenderlo, no sé por qué. Hasta que un día lo entendí. En el diagrama de cuerpo libre, vuelvo a repetir, se expresan todas las fuerzas que se ejercen sobre el cuerpo que están estudiando en el diagrama. ¿Sí? No las que el cuerpo ejerce sobre otro cuerpo. ¿Queda claro esto? Porque parece una pavada, pero yo tenía el error ese, no sé por qué yo hacía eso. Supónganse, dijimos que esta caja ejerce una fuerza hacia el piso también, además del peso hacia el centro de la Tierra. Bueno, yo ponía esta fuerza también. ¿Entienden? No. Solo las que se ejercen. O sea, las independientes al cuerpo. Claro, todas las que el entorno, digamos, ejerce sobre el cuerpo, incluyendo la fuerza de peso, obviamente, que lo ejercía por la gravedad. Perfecto. Entonces, dicho esto, terminemos el ejercicio de una vez. Bueno, entonces, ya tenemos la fuerza F, y ahora ya podemos descomponerla, la fuerza F. Bueno, si hacemos la descomposición, fíjense que acá, bueno, voy a hacer mejor porque me queda un poquito mocho. Tiki, acá. Acá estaría nuestro vector F de X, ¿estamos de acuerdo? La fuerza en X sería la horizontal. Y después acá tendríamos así, tiki, la fuerza en Y. ¿Está bien? Entonces tenemos la fuerza en X y la fuerza en Y, que es lo que me pide el ejercicio. Bueno, ¿cómo lo descompongo? Y con las razones trigonométricas que vimos el otro día. ¿Por qué nos serviría descomponer la fuerza? Porque supónganse que yo en vez de preguntarles cuál es la fuerza en X y cuál es la Y, les pregunto a nivel físico, les digo, finalmente, ¿cuál es la fuerza, digamos, la resultante en X que genera que el cuerpo se mueva? ¿Sí? Por ejemplo, entonces ahí necesitarían saber el movimiento directamente horizontal. No les importa la fuerza con el ángulo, les importa la fuerza horizontal que se ejerció. O por ejemplo, si yo les digo que hay una fuerza de rozamiento que es de 2 newton y va para el otro lado, ¿sí? Yo les digo que está el objeto acá, hay una fuerza de rozamiento para acá, fuerza de rozamiento, y ustedes ejercen la fuerza en X para acá, este será la fuerza original de 30 grados, ustedes necesitarían conocer f de x para poder relacionarla con la fuerza de rozamiento, porque no las pueden relacionar si no están en el mismo eje. Las fuerzas se trabajan siempre respecto al eje Y, por un lado, y respecto al eje X por el otro, ¿se entiende? Entonces siempre es importante saber descomponer una fuerza que tiene un ángulo, porque hay que siempre trabajarla respecto al eje X y respecto al eje Y. ¿Queda claro? Entonces, en este problema no lo pedí, pero se pide todo el tiempo en física, en lo que sería dinámica. Entonces, ahora que sé y expliqué toda la parte teórica, vamos ahora con el ejercicio. Bueno, nos quedaría entonces que, ¿cómo lo calculamos? Yo sé que F sería mi hipotenusa, ¿sí? Entonces recordemos que yo quiero calcular justamente el cateto adyacente, ¿me siguen? Acá tenemos el ángulo,
este sería el cateto adyacente, este sería el cateto opuesto, ¿sí? Bueno, no sé por qué lo puse así, no lo puse como ad, que es como lo pongo siempre. Este sería lo opuesto, y por supuesto que F sería como mi hipotenusa, ¿está bien? Entonces me quedaría de la siguiente manera. ¿Cuál voy a usar? ¿Coseno, seno, coseno o tangente? Coseno. Perfecto, perdón, podemos usar coseno o seno. podemos usar seno. Claro, seno o coseno. Lo que no puse es tangente, porque tangente necesitaría conocer el opuesto y la adyacente al mismo tiempo y son los que desconozco totalmente. Así que seno o coseno está bien, yo voy a usar coseno porque es el primero que cantaron, pero es lo mismo. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. En este caso, si lo escribimos bien, en realidad sería f en x sobre f total, ¿sí? La f original, la fuerza original. ¿Me siguen? Profe, acá estaríamos queriendo sacar la fuerza de F, La fuerza en X, claro, la esta. fuerza en X. Ujú. Está bien. Y le hago otra consulta. Esta fuerza podría llegar a ser, no sé, una soga o algo así. Sí, podría ser, por ejemplo, la tensión de una soga que está, exactamente, sí, una soga que lo Y, está y si empujando, una estuviese, persona que lo está empujando. y eso me da el ángulo, ¿no? No Claro, te está entendí eso. diciendo que esta persona, o lo que sea, la máquina, el auto, lo que sea que esté jalando este objeto, este cuerpo, lo está jalando formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Es como cuando vos, no sé, ¿Y si arrastrás algo por el piso con una y si soga. Vos cuando estuviese en una arrastrás, pendiente sería lo mismo? O sea, ¿se usaría ahí, aparecería lo mismo o no? se complejiza un poquito más con una pendiente, pero se trabajan, ¿sí? Ejercicios con pendientes. Por ejemplo, así, ahora la cajita, que está así, vos la arrastrás así. ¿Y se tendría Ahí que tomar también el ángulo de la pendiente? ¿No? depende de la situación, acá es depende de la situación. La mayoría de las Ah, bueno. veces lo que hacemos en física, lo que generalmente se hace es lo que sería el sistema de ejes, lo pone girado, para hacerlo más sencillo. Ah, Entonces, por ejemplo, una de las cosas que a veces los de física nos piden a los de matemática es que les enseñemos que los ejes no siempre son, digamos, horizontal y vertical, sino que a veces se pueden expresar de forma girada, ¿sí? Lo van a hacer varias veces. Porque a veces es mejor hacerlo así. Aunque hay casos, ahora no recuerdo bien cuál, lo vi hace poco cuando tuve la materia, no, ahora no recuerdo cuál era el caso, pero que es mejor hacer el eje así igual, aunque esté inclinado como se dice, aunque esté inclinada la superficie. Y hay casos en los que la superficie inclinada es mejor que el eje también vaya inclinado paralelo al sistema, ¿se entiende? Pero bueno, está buena la pregunta para que sepan que estos ejes cartesianos que presta la matemática a la física muchas veces pueden estar girados e inclusive que lo positivo y lo negativo apunten hacia otros lados menos convencionales, como dijimos antes respecto al sistema de referencia. Entonces, acá vamos a poner coseno del ángulo, sería el coseno de 30 grados, es igual a f de x, que es lo que quiero calcular, la fuerza en x, y la fuerza, el módulo de la fuerza original, que ya lo conozco, ¿cuánto era? 16, ¿cuánto? 16,5. Perfecto, entonces coseno de 30 lo puedo calcular. No sé si tengo que poner 30 primero y coseno después o... Trigonometría, acá coseno de 30. Coseno de 30 es 0,866. Recuerden que no tiene ningún tipo de unidad que lo represente, da un número y listo. Es igual a fuerza en X y por supuesto que este 16,5 newton pasa para el otro lado multiplicando porque está dividiendo. Uy, se me removió. Por lo tanto hago esta cuentita ahora por 16,5 y eso me da 14,29. Y otra vez, un número multiplicado por unidad en newton, obviamente nos da resultado en newton. Vamos a poner aproximadamente. Eso nos da la fuerza en X. Lo cual tiene sentido porque tiene que dar menor a la hipotenusa, es decir, a la fuerza original que está arrastrando este objeto. Y de la misma lógica voy a poder calcular la fuerza en I. Bueno, ¿cuál quieren usar para la fuerza en I? ¿Cuál fórmula trigonométrica? ¿Qué lado El quiero seno, calcular respecto del alfa, ¿no? Del ángulo. el Tenemos el lado opuesto. opuesto. El opuesto. Bien, entonces es mejor usar el seno, así no tengo que usar este número feo que acabo de obtener recién.
Porque puedo hacer, obviamente, la tangente, pero tendría que usar ese número feo. Y prefiero usar un número bonito, como otra vez utilizar la 0,5. Entonces nos quedaría el seno del ángulo es igual a opuesto sobre hipotenusa. Entonces seno del ángulo alfa sería 30 grados. Es igual al opuesto, que es lo que no conozco, que es la fuerza en I, sobre la fuerza original. Seno de 30, pero ya lo podemos calcular. Es 0,5. Ay, perdón, corazón, ya me lo habías dicho. Pensé que estabas hablando de otra cosa. 0,5 multiplicado por, bueno, perdón, vamos a pasar el otro primero. F de I sobre la fuerza, que dijimos que era 16,5 newton, pasa multiplicando 16,5 newton y nos da 8,25, ¿no? Así que fuerza en I es igual a 8,25 newton. Y si yo quisiese, ¿no? Verificar si lo que acabo de hacer es correcto, ¿cómo hago? Y yo quisiese verificar que realmente la fuerza en X y la fuerza en Y son estos dos valores de Newton. ¿Cómo podría verificarlo de forma rápida? Calculando la tangente. ¿Cómo sería? A ver, calculo la tangente usando estos dos valores y veo si me da el ángulo, eso podría ser una forma. Otra forma es usando el teorema de Pitágoras, ¿sí? Claro, Yo sé que la hipotenusa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? Al revés. el teorema de Pitágoras es el de la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado del cateto 1 más el cuadrado del cateto 2. O sea, Ah, la fuerza F al cuadrado tiene que ser igual a la suma entre el cuadrado del adyacente más el cuadrado del opuesto. O sea que si yo agarro y hago lo que mide la fuerza, ¿no? Que es 16,5, o sea, mide, me refiero en newton, ¿no? 5 newton, todo esto al cuadrado, que sería nuestra hipotenusa al cuadrado, es igual al cateto 1, que sería el adyacente, o sea, f de x, que vale 14,29 newton al cuadrado, más, ¿qué cosa? el opuesto al cuadrado. 8,25 newton al cuadrado. O sea, ¿por qué lo puedo verificar así? Porque me tiene que cumplir esta igualdad. Es un triángulo rectángulo cuya base es 14,29 y cuya altura es 8,25. Si yo elevo esos dos al cuadrado y lo sumo, me tiene que dar la hipotenusa al cuadrado. No me queda otra. Si no, lo hice mal, ¿sí? Y no tendría sentido. Porque recuerden que cuando nosotros calculamos el módulo del vector, volviendo a matemática, en este caso estamos calculando el módulo de la fuerza. Es decir, esta cantidad de newton que representa. Recuerden que si una fuerza tiene menor cantidad de newton, por ejemplo, esta es una fuerza de 10 newton, una fuerza de 4 newton va a ser específicamente un vector doblemente largo. ¿Está bien? Tiene 8. O sea, uno cuando hace los diagramas de cuerpo libre no respeta estas dimensiones. Fíjense que el peso en realidad de este objeto, si tiene 5,5 kilogramos, vamos a redondear la gravedad en 10 metros sobre segundos al cuadrado, el peso en realidad es de 55 newton. 55 newton, esta flechita no puede medir lo mismo que esta flechita que mide 16, y pico. El diagrama de cuerpo libre no representa la verdadera longitud que tiene un vector según cuánto tendría que medir originalmente por la fuerza, ¿está bien? Pero originalmente, si una fuerza tiene mayor cantidad de newton, se refleja de forma geométrica como un vector más largo, ¿sí? Igual que si esta, por ejemplo, es 2 newton, la opuesta para acá va a ser menos 2 newton. Por el sistema de referencia, si para allá es positivo, para atrás va a ser negativo. ¿Está bien? Entonces, si hacemos estas cuentitas, hagámosla rápido, nos queda 16,5 por 16,5, le voy a hacer así porque no sé dónde está el cuadrado acá, me da 272,25. Este 272,25 newton al cuadrado no representa nada, ¿queda claro? No significa absolutamente nada, simplemente estamos verificando. Ahora, 14,29 al cuadrado, hasta el cuadrado acá. 14,29. Profe, pero es necesario ponerlo igualmente el newton al cuadrado. Y ya que no puse las represente unidades de newton, y al elevarlo al cuadrado queda newton al cuadrado. No significa absolutamente nada, en este caso pueden omitir las unidades yo porque las puse, porque les estaba explicando que lo que íbamos a ver era que cerrara esto y que la igualdad se cumpla, pero estamos Bien. solamente verificando. Las unidades no son muy importantes acá, no significan absolutamente nada. Esto me dio 204,241. ¿Fue qué loco? 204,241 newton al cuadrado más 8,25 por 8,25. 8,25
al cuadrado, que me da 68,06, 68,06, 25 newton al cuadrado. Si sumo estos dos me tiene que dar 272,25 newton al cuadrado. Aproximadamente. A ¿no? mí Porque me dio 272,26. perfecto, muy bien. Ah, esperen que no lo veía. Estaba muy feo. A ver, acá lo voy por este lado. 204.2041 más 68,0625. 0625. Bien, dijo acá. Bueno, ahí. 272,266. Lo cual está perfecto. Porque recuerden que estos números de acá fueron redondeados. ¿Sí? Entonces cumple Pitágoras, por lo tanto tiene la proporción correcta y las fuerzas estarían bien. ¿Esto qué harían en un examen? Ustedes se tienen que calcular en física cuando tengan este tema de estos cálculos. Háganlos a estos cálculos, pero no los escriban, porque capaz si no les dicen que lo verifiquen, que no lo van a pedir, simplemente agarran la calculadora y en 3 pasitos, en un minutito, menos de un minuto, hacen taca tal cuadrado, es igual a taca tal cuadrado, lo suman y se fijan. Pero para que ustedes estén tranquilos de que no hubo error. ¿Queda claro? Y cuando ustedes se expliquen a sus alumnos en el futuro, les dan esto como herramienta. Le dicen, chicos, ustedes pueden verificar si lo que hicieron en la descomposición de fuerzas es correcto. Lo hacen de esta forma. Yo capaz no se los pido en una prueba, o sí, porque como docente de secundaria sí lo pedimos, pero yo capaz no se los pida, pero háganlo por sus propios medios para poder reafirmar si lo que hicieron es correcto, sin la necesidad de preguntarle a alguien. ¿Se entiende? Porque la verificación da ese poder propio de poder ver si lo que hicimos está correcto sin la necesidad de recurrir a alguien más. ¿Está bien? Que no, los chicos a veces no entienden el poder que da eso, ¿eh? Y lo genial que es no tener que depender de otra persona que lo corrija para saber si lo hiciste bien o no. Y los chicos no aprovechan a veces esa chance que tiene la verificación, por vagancia o lo que sea. Así que les recomiendo que ustedes empleen la verificación en muchas cosas, en ecuaciones, cuando resuelvan sistemas, cuando resuelvan problemas de encuentro. Si en biología también tienen que resolver también, o sea, que lo hagan, sí, que verifiquen si tienen la chance, aunque no lo escriban. ¿Está bien? Bueno, el ejercicio ya estaría. El ejercicio era este, ¿sí? Obviamente hablamos de un montón de cosas más que fueron apareciendo. ¿Quedó alguna duda? Profe, el teorema de Pitágoras solamente para el triángulo rectángulo, ¿no? Totalmente, solo para triángulos rectángulos funciona. Y las razones trigonométricas también, solo funcionan para triángulos rectángulos. Ok. Gracias. El teorema del coseno y del seno, por ejemplo, que no lo vamos a ver, pero si lo llegan a ver en algún momento, capaz en matemática 2 o matemática 3, el teorema del coseno y del seno sí, se usa para cualquier triángulo, pero las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras solamente para triángulos rectángulos. ¿Alguna otra pregunta? No, yo no me acordaba diferenciar la segunda ley de Newton con esta fórmula, no me acordaba yo. La primera ley de Newton ¿cuál es la del movimiento rectilíneo uniforme, no? La ley de inercia. Ah, la ley de inercia. La de todo cuerpo se mantiene en estado de reposo o en movimiento MRU, a menos que una fuerza se ejerza sobre él. Recreo. Sí, ya sé, sí, les estaba por decir. No, me está diciendo que se va a acordar del recreo, porque la última vez no tuvimos recreo, entonces me decía, ¿cómo lo vas a dejar sin recreo a los chicos? Y yo le decía, bueno, pasa que habíamos estado súper haciendo las cosas. Pero sí, justo lo estaba pensando. Esperen que vengo acá. Dejar de compartir. Así que sí, como son y media, podemos hacer el recreo 10 minutos ahora y volvemos, ¿sí? ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren seguir con el otro ejercicio y seguimos con este tema? ¿Prefieren que ya pasemos al próximo tema? Yo no sé qué hacer. ¿Seguimos con este tema, profe? Hacemos uno más. Sí. De hoy con este tema, entonces, terminamos con vectores, no vemos nada nuevo, seguimos repasando un poco que no es mucho vectores, fíjense que solamente vimos concepto de vectores, cómo lo podemos asociar a otros temas vinculados con matemática, como de física más que nada, con fuerzas y cualquier otra cosa que tenga un sentido y una dirección particular. Y después en los problemitas que estuvimos haciendo, tenemos fuerzas en el de recién, en anteriores tuvimos uno que era de velocidad, otro que era de desplazamiento, todas cosas que se pueden expresar con vectores, ¿sí? Y después descomponer los vectores, poder sumarlos, poder restarlos, poder multiplicarlos por un escalar, tanto de forma física, o sea, de forma gráfica, ¿sí? Interpretar que si lo multiplico por un escalar le estoy multiplicando el módulo, o achicando el módulo si lo multiplico por una fracción, por ejemplo. Si lo multiplico por un número opuesto, o sea, negativo, lo que estoy haciendo es invirtiendo su sentido hacia el otro lado.
que si sumo un vector con otro, tengo que saber usar la regla de la poligonal o la regla del paralelogramo, que si los resto, en realidad estoy sumando el opuesto del segundo. Descomponer, que es lo más importante, todo al fin y al cabo de lo básico, pero nada más es eso, cómo calcular el módulo, que sería usando Pitágoras, y las relaciones trigonométricas como hicimos, no es más que eso, o sea, es un pantallito muy pequeñito, para que por lo menos vayan a segundo y digan, yo sé lo que es un vector, profe, explíqueme más, pero yo ya sé lo que es un vector y ya sé hacer lo básico con vectores, ¿sí? Entonces no les parece todo tan loco después. O sea, no les parece tan loco que una fuerza sea una flechita. ¿Se entiende? O sea, después ven una flechita y no lo va a volver locos. De, ay, esto no lo vi en la escuela, que es algo que pasa, por ejemplo, que en la escuela no se ven los vectores, no se ven las flechitas. Bueno, chicos, vamos al recreo entonces. Yo mientras tanto voy a chusmear un poquito cómo va la renderización de mi video de los chicos del secundario. Así lo voy subiendo a YouTube mientras estoy en el recreo. Nos tomamos estos 10 minutos hasta y 40, volvemos, seguimos con vectores. Y la clase que viene, tema nuevo ya, ¿eh? Temita nuevo la clase que viene. Pueden venir con dudas, pueden preguntar dudas por el foro. Foro no, por el mensaje personal. Porque yo armaba los foros y todos me preguntaban por mensaje personal. Así que por mensaje personal si tienen dudas. Total, les contesto siempre por ahí. Porque me salta muy fácil la notificación. Y nada, la semana que viene arrancamos con funciones logarítmicas y exponenciales. ¿Sí? Las funciones logarítmicas y exponenciales representan muchas situaciones de la vida real, sobre todo las exponenciales. La pandemia fue un ejemplo claro de función exponencial. Claro, lo dijeron los medios, lo vieron por todos lados, pero es verdad. O sea, una pandemia, o no necesariamente una pandemia, una epidemia, cuestiones que tengan que ver con crecimientos poblacionales y cosas así, está relacionado con exponenciales. Y logarítmicas no se relaciona tanto tal vez, pero hay un par de fórmulas, una de química que está relacionada con logaritmos, y después la típica y la famosa escala de Richter para medir los sismos también está vinculada con la logarítmica, ¿sí? Entonces ahí ya tiramos para biología. Así que por lo menos un cantito a ver eso y entender un poquito cómo funcionan estas dos funciones. ¿Sí? Valga la redundancia. Bueno, y 42 volvemos. Ok, Hola, profe. niño. Hay un nuevo alumno ahí. Hola. No quiero saber nada. Profe, la logarítmica sirve para calcular los sismos de Richter. Sí. O sea, hay una nueva forma de calcular sismos actual, que es muchísimo mejor, y ya no recurre a esto. Pero la escala de Richter, que fue en su momento importantísima, porque hasta que se inventó el nuevo método, que no sé bien cómo funciona, es más moderno y mucho más preciso, la escala de Richter lo que hacía era con un sismógrafo tomar o sea, se dibujaba, ¿sí? Las El vibraciones. sismo. Y si uno toma ciertas distancias, que ahora no recuerdo bien el nombre, la verdad, toma diferentes distancias entre esas diferentes ondas que se forman en el dibujo y hace una cuenta con una función logarítmica, o sea, usa un logaritmo para poder calcularlo, puede saber la magnitud del sismo en la escala de Richter, que si no me equivoco lleva hasta 7 puntos y algo, o 6 puntos y algo la escala de Richter, no recuerdo, pero bueno, uno lo puede calcular de esa manera. Ahora está un poco arcaico el método, vuelvo a decir, porque ya hay métodos y con computadoras y todo, muchísimos más modernos y precisos, pero cuando Richter estaba, que no me acuerdo de qué año era, habría que googlearlo, cuando Richter estaba y lo inventó, funcionó y sirvió por mucho tiempo, hasta que hubo mejores, pero bueno, estuvo bueno porque lo hizo con funciones logarítmicas, lo hizo con una función logarítmica. Claro. Y después hay una fórmula de química que ahora no logro acordarme cuál era. Aparecía un logaritmo neperiano también. No sé si algo de reacciones, no sé si era de reacciones, lo vi en química en el CBC, pero no me acuerdo. En Tendría que química, buscarlo. ¿para qué servía? ¿Qué cosa? La La fórmula no me logarítmico acuerdo. No, químico. porque no es que el profesor la desarrolló con nosotros. Nos dio de forma teórica y no le dio importancia a la cursada de esa fórmula, pero podías calcular algo y era también usando un Me logaritmo. da reintriga ahora saberlo. Sí, no me acuerdo qué era, y te vuelvo a repetir, no me acuerdo también porque no lo tomó, o sea, fue algo como un contenido teórico que nos dejó. Si puedo encontrar el paper o el PowerPoint que nos daba el profe, me puedo fijar, como por lo menos para decirte a grandes rasgos qué hacía, pero no me acuerdo, la verdad. Debe ser No me acuerdo. para medir el pH, capaz, profe. ¡Ah! Tenés razón. No, pero eso sí, es verdad. Capo, sí, era eso.
O sea, ¿Para no, medir hay el dos pH? cosas. No, hay dos cosas en química que se podían. Una es la que no me acuerdo, que sigo diciéndote que no me acuerdo, y ahí el compañero cantó una nueva. Es verdad, lo último que vi en la cursada. Para medir el pH se usan logaritmos también. Sí. Para medir el pH se usan logaritmos, tiene razón. Sí, sí. Así que Bueno, ahí tenés un ejemplo. Y el pH es algo bien básico que se tiene que calcular en química. Buena esa, la voy a agregar en el programa, así Uy, me acuerdo. ¿para qué me acordé? Julio, ¿qué haces, Julio? No para quemarlo, sino Estás para re que loco, ustedes. basta, loco. No. Chao. Un gusto No, Larga el conocerlos. Nos Google, vemos. larga el Google. sino para, o sea, vieron que la idea es que lo hagamos de No, forma me acordé de práctica. los ácidos, Está perfecto, sí, tenés razón, está perfecto. Bueno, chicos, de... esperen que lo que tenía que empezar y media se hizo 36. Así que, Algo y de eso me acordaba. 46 nos conectamos de vuelta, ¿sí? Voy a ver lo del video de los chicos, volvemos y 46 Parece que y ya no seguimos vuelvo. practicando. Bueno, profe. Nos vemos, chicos, en 10 minutos nos vemos. Pero Virusa. No. No, ese no. Mami, ¿qué ha pasado tu flor, mami? ¿Qué ha pasado tu flor, mami? Ahí volvimos, muy bien. ¿Alguien más? Acá, profe. Perfecto, muy bien. Muy bien, este que prendiste la cámara, no te había visto nunca, creo. ¿Alguien más? ¿Ya está presente? No, profe, muy poco por el tema de internet. Recién se me cortó, ahora estoy con mis datos y no sé si es el modem o qué, no sé Te qué reconocía problema hay. por la voz, pero la cara no, para nada, es la primera vez que te veo, me parece. O al menos que yo recuerde. Sí, creo que una sola vez habré prendido un Sí, ratito y bueno, acá estoy muy yo. bien, ahí te reconocí. Perfecto, muy bien, está perfecto. Acá estoy, profe. Chicos, les comento, ya que está, y seguimos con la clase, que el otro día le mandé mensaje a Gonzalo, Patricio, preguntándole si habían organizado algún tipo de encuentro extra, más, o sea, como el del otro día o algo, se había organizado algo en la institución, y me comentó que lo que estaban haciendo era los profesores pedían si se podía hacer que su clase sea presencial, y puede ser que el de filosofía lo pidió. Sí, profe. Sí. Sí, ¿Ya fueron? no, recién es el Pero- miércoles que viene. Miércoles que viene. Claro, entonces El lunes que viene. Ah, no. Lunes 4. Lo que pasa es que, profe, Ah, con perdón, filosofía sí. nunca tuvimos ningún encuentro virtual. No. Claro, sí, me enteré el otro día cuando fui a la jornada justamente y me enteré que el profe lo dijo y lo dijeron los chicos. Claro, Bueno, porque el profe no está de acuerdo con la hola. virtualidad y bueno, estuvo Sí, pero a tratando. todos nosotros nos cuesta un montón llevar Sí. una materia sin un profesor Sí, que Sí, nos seguro. explique. Nosotros hicimos el año pasado todo virtual y este año segundo todo virtual con él. Y siempre le pedíamos, pero bueno. Y luchó ahora por hacer la parte presencial. Claro, entonces, a lo que voy es que no sabía que uno podía solicitar. Le dije a Gonzalo Patricio, me dijo que supuestamente le iba a preguntar al director, porque claro, no es que o sea, no es que nosotros lo necesitemos, porque las clases nosotros las tenemos siempre. Entonces es como que, pero por lo menos para tener otra experiencia tal vez. Entonces les aviso que si llega a ocurrir que tenemos una clase presencial, estaría bueno que sea una clase, o sea, continuaríamos con el programa, pero irían presencial, ¿sí? Les aviso cualquier cosa si se hace, ¿sí? ¿Les parece? Sería el horario correspondiente, sería de 8:30 a 10:30, y por supuesto que, a menos que me digan si puedo otro día y ustedes pueden otro día y yo no tengo problema, pero bueno, nuestro horario es de 8:30 a 10:30, ¿no? ¿Cómo se dice? O por lo menos de 8:30 a 10, ¿sí? Pero bueno, el tema es que en ese caso, si llega a pasar y ustedes tienen que entrar a la clase de política institucional antes, ustedes seguramente van a tener que salir antes de política institucional para poder llegar de forma presencial a la mía, ¿sí? Entonces, eso, bueno, yo creo que ahí le estaría mandando mensaje a la de política institucional en caso de que eso ocurra, y no creo que tenga ningún problema. Pero nada, les aviso, sí, por si llega a pasar, por si me llegan a aceptar como esa solicitud, digamos, y cualquier cosa podemos hacer una clase de esas. Yo tenía pensado que justo sea la del parcial, así, nada, mentira, era un chiste. Nos quería hacer sufrir, fíjese un cacho. Pero, yo estaba pensando que el final, ¿vieron? El final justo sea la clase que... Bueno, entonces, sigamos nomás. Le quería comentar que si llega a pasar, les aviso, ¿sí? Les aviso y por supuesto que el director también les avisa. Bueno, sigamos. Esperen que vuelva a compartir pantalla, que estoy... Qué cansado que estoy, chicos. Me falta el cielo mañana. Bueno, entonces, sigo.
Bueno, habíamos hecho este, hagamos el otro entonces, ¿no? El 4 tenemos que hacer. Este de acá. Dice, un arquero lanza, estoy compartiendo, ¿no? Sí. Un arquero lanza, bajo la sensibilidad. Un arquero lanza una flecha formando un ángulo de 25 grados hacia el noroeste. La flecha sale disparada con una velocidad inicial de 50 metros sobre segundos. ¿A qué velocidad se desplaza horizontalmente y verticalmente? Es exactamente la misma lógica. Yo les inventé todos ejercicios similares porque les había explicado eso, no quería complicarles mucho. Lo que quería que vieran era lo que les expliqué el otro día, que podemos representar vectores en muchas situaciones, ¿no? Para velocidades, para fuerzas, o por ejemplo, para, en el primer caso, un desplazamiento. Entonces, para que vean la utilidad que tiene el vector como representación geométrica, ¿no? Como objeto de representación física. Bueno, esto yo lo puedo cerrar. Esto no, esto sí. Chao, chao, chao. Entonces, bueno, ya díganme ustedes qué tengo que hacer porque es como muy fácil. A ver, ¿qué hago primero? Un dibujito no es mala idea. Nunca es mala idea hacer un dibujito muy a mano alzada, muy rápido. No un dibujito, no un diagrama de cuerpo libre, son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces acá tengo la personita, súper cabezona, que está parada acá. Y así, y bueno, no me va a salir muy bien, pero bueno. Tenemos así el arco, y tiki, tira la flecha. Listo. Qué sé yo. Acá está sosteniendo, no sé qué está sosteniendo, lo está sosteniendo súper mal, pero bueno, no sé, no importa, eso. Y forma un ángulo de, ¿cuánto? De 25 grados. 25 grados. Respecto de la horizontal, que sería esta, forma 25 grados. Y esto es una velocidad, entonces la vamos a representar con la letra B ahora, ¿no? Por supuesto. Entonces tenemos que dispara esta flecha con una velocidad inicial de 50 metros sobre segundos. Acá sí no la flashé mucho, la verdad es que googleé más o menos a cuánto viajaba una velocidad de una flecha al lanzarse. A veces hago eso, para no inventar cualquier cosa, googleo rápido más o menos cuál es la velocidad de una flecha al ser lanzada y decía aproximadamente entre estos valores. Así que bueno, 50 metros sobre segundos se lanza la flecha. Entonces, este 50 metros sobre segundo, ¿qué representaría? Representa el módulo del vector, ¿sí? Entonces nos está pidiendo cuál es la velocidad horizontal y verticalmente. Y acá sí, si quieren, no se hace un diagrama de cuerpo libre acá. ¿Por qué acá no se hace un diagrama de cuerpo libre? A ver si saben la respuesta. Porque hay una fuerza ejercida. Perfecto, porque estamos hablando de que hay una velocidad, vamos a descomponer una velocidad, no vamos a descomponer fuerzas. El diagrama de cuerpo libre solamente se representan fuerzas, nunca se representan ni aceleraciones, ni desplazamientos, ni velocidades, aunque son vectores, no se representan. En los diagramas de cuerpo libre solamente se representan las fuerzas que se ejercen sobre este objeto o este cuerpo en particular, ¿está bien? Entonces acá no hay diagrama de cuerpo libre, hay solamente una pequeña, como hicimos recién, ¿no? Una pequeña representación. En este caso está hecha con la personita. También las representaciones que son válidas, que se pueden hacer, son los ejes cartesianos, ¿no? Esa es la otra representación que sería cómoda y productiva a realizar, que no tenga tanto manchón como hacer a la personita. ¿Qué sería hacer acá los ejes cartesianos? Esperen que acá me pasé un poquito. Acá tenemos el eje Y, acá tenemos el eje X, el 0, y mi fuerza que forma el ángulo de 25 grados, ya que está, voy a aprovechar que tengo el elemento. Piqui, 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 acá, ahí, y mi fuerza que forma el ángulo de 25 grados, ¿sí? Mi fuerza, perdón, mi velocidad de 50 metros sobre segundos. ¿Se entiende? Estas gráficas son válidas, pero nada de hacer un diagrama de cuerpo libre o meter en el diagrama de cuerpo libre algo que no sea una fuerza. Eso nunca en la vida va a pasar y está pésimo si lo hacen. Y les digo por experiencia porque yo en una vuelta le mandé una aceleración centrípeta, no sé por qué, que no iba, pero bueno, que me confundía. Entonces, ya tenemos acá esto, por lo tanto, tiki, 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 acá tendríamos el vectorcito que representa nuestra velocidad en X, y tiki, 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 hasta acá tenemos el vector que representa la velocidad en Y. ¿Qué es lo que nos pide acá? ¿A qué velocidad se desplaza horizontalmente y a qué velocidad se desplaza verticalmente? A simple vista, ¿qué va más rápido? ¿Hacia arriba o hacia el costado de la flecha? A simple vista. ¿Hacia abajo? ¿Cómo? O sea, cuando la flecha fue lanzada con esta velocidad inicial, su velocidad en X y su velocidad en Y, ¿cuál era mayor? La de X. La de X, claramente. ¿Cómo nos damos cuenta?
considerando que este dibujo esté más o menos a escala. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Por el ángulo? No, el ángulo no. Va a decir, por el ángulo sí, de cierta forma sí, pero en realidad la respuesta sería por el módulo de los vectores de Bx y de Bi, ¿sí? El ángulo de 25 nos genera un triángulo rectángulo cuyo lado adyacente es mucho más largo que el lado opuesto, ¿está bien? Y eso nos está mostrando que la velocidad en X va a ser muchísimo mayor a la velocidad en Y, ¿lo ven? Entonces el módulo del vector nos está diciendo, el módulo, lo que mide el vector nos está diciendo cómo la velocidad en X tiene que dar muchísimo mayor a la velocidad en Y, más del doble, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces ahí tienen la relación, digamos, que hay entre ver visualmente al vector según el ángulo que este caso se está formando. Así que bueno, nada, hagámoslo. Hoy estoy bastante acotadora de cosas extra. No vienen mal igual, pero bueno, a veces me pasa. Cualquier cosa me avisan y corto un poquito. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Bueno, igual que antes, ¿no? Seno y coseno son los más cómodos, así que primero voy a usar el seno y voy a sacar el opuesto. Seno del ángulo es igual a opuesto sobre adyacente, que no voy a ponerlo así, ya directamente voy a poner el opuesto. ¿Quién sería el opuesto? ¿Están ahí? Sí, me escuchan. ¿Quién sería el lado? Sí, profe, estamos. BI. BI, ¿no? Recordemos que este vector que está acá trasladado, ¿se acuerdan que los vectores se pueden trasladar al origen o se pueden sacar del origen? Sería este de acá, que es lo mismo que lo que sería el lado opuesto. Así que BI es nuestro lado opuesto, dividido el B original, o sea, el módulo del vector, ¿sí? Del vector, sí, bueno, sí, del vector velocidad, no lo dije mal. Entonces nos queda el seno del ángulo, que es de 25 grados, es igual a BI, que es lo que quiero calcular, dividido el módulo del vector original, que es de 50 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces fíjense que cuando esto pasa para este lado multiplicando el seno de 25, nos va a quedar expresado en metros, cuadrado no, perdón, en metros sobre Sobre segundos. segundo, ¿no? Sí, bien. Sí, sobre segundos, perdón. Es la cantidad de distancia recorrida en un cierto tiempo. Recordemos que eso es la velocidad. Le puse el segundos al cuadrado, flashé que era una aceleración. Bueno, entonces, vamos a calcular el seno de... Vamos a calcular de vuelta. Recuérdenme la próxima vez, apenas arranquemos la clase, que agarre mi calculadora física, así no estoy usando esto. Pasa que a veces lo uso para que ustedes lo vean conmigo, pero es como muy incómodo. Bueno, seno de 25 grados. Nos da 0,4226, o sea, 0,42, vamos a poner. Multiplicado ahora por este 50 metros sobre segundos, va a darnos la velocidad en I. Multiplicado entonces por 50. Nos da 21,13. Aproximadamente es la velocidad en I. O sea que esta flecha se mueve a 21,13 metros sobre segundos, me comí el metro sobre segundo, perdón, respecto al eje Y. O sea, sabemos que está subiendo la flecha, ¿está bien? En sentido vertical, con una velocidad de 21,13 metros sobre segundos. Eso significa esta información, ¿está bien? En cambio, vamos a calcular ahora la velocidad en X, coseno del ángulo es igual a velocidad en X sobre la velocidad, coseno de 25 grados, es igual entonces a la velocidad en X, que es lo que quiero calcular, dividido el módulo de velocidad original, que es 50 metros sobre segundos. Paso multiplicando y resuelvo primero el coseno de 25. 25 cosenito. Ahí va, 0,90, listo, 0,9, fácil. 0,9 y paso multiplicando el 50 metros sobre segundos es igual a la velocidad en X. Y simplemente lo multiplico por 50 y me da 45,31. 45,31. ¿Se acuerdan que lo primero que les dije fue, tiene que dar un poquito más que el doble, según la geometría que me acaba de dar acá, que está proporcionada, ¿no? Y efectivamente nos dio, fíjense, un poquito más del doble, ¿no? Y por supuesto que al igual que antes lo podríamos verificar con Pitágoras, ¿sí? 45,31 al cuadrado más 21,13 al cuadrado me tiene que dar 50 al cuadrado, que es 2500, ¿sí? Si quieren lo hacemos rápido acá en la calculadora. Sería 21.13 por 21.3, ay me confundí,
por 21.13, taca, más, entre paréntesis, 45.31 por 45.31. Fíjense que nos dio 2052, ¿sí? Esperen, hay algo que está mal acá. Algo hice mal en algún momento. Copié mal algo. Va de vuelta. Vamos a ponerlo de vuelta. 21 punto, perdón, punto, no por. 21.13 al cuadrado más, entre paréntesis, 45.31 al cuadrado. Ahí está, 2.499,47, o sea, aproximadamente 2.500, que es lo que es 50 al cuadrado, sí, que sería siendo la hipotenusa al cuadrado. O sea, ahí, fíjense, ¿cuánto tardé? Tardé 30 segundos en hacerlo, tardé más porque me equivoqué con la calculadora, pero ¿qué tardé? 30 segundos y yo ya sé que el ejercicio está bien hecho. ¿Se entiende? Entonces, tómense esos segundos, esos minutos, para verificar cuando pueden, aunque no se los estén pidiendo, ¿sí? La verificación es sumamente importante para comprender lo que hacemos. Listo, está entonces las velocidades a las que se desplazan. O sea que si yo pongo arriba de este, o sea, la personita está ahora encerrada con un techo y un piso, ¿no? La personita tira de acá, el arco, o sea, tira la flecha, ¿sí? Y a esta altura, ¿sí? No sé, en el techo, en todo el techo hay como unos blancos donde se le puede pegar la flecha, ¿no? Y acá en el piso... perdón, en el piso no. Y acá en la pared opuesta hay también otros blancos. ¿A dónde va más probablemente la flecha a impactar? ¿Arriba o en la pared enfrente? Supongamos que acá el techo... Arriba, profesor. Supongamos que acá el techo hay 2 metros, desde que se tira la flecha, y de acá para acá hay 4 metros. Y justo la flecha sale disparada cuando acá hay 2 metros de distancia y cuando acá hay 4 metros. ¿A dónde va a impactar primero? O sea, primero no, ¿dónde va a impactar? ¿En la pared? ¿Por qué? ¿Por la distancia de los 4 metros? ¿Más específico? Porque creo que tiene 2 metros y monedas el recorrido y la distancia de 4 metros. Creo, algo así. O sea, porque fíjense que va al doble, va a un poco más del doble de velocidad respecto en X que en Y. O sea que va a tardar, o sea, en recorrer estos 4 metros que está acá, que es específicamente el doble que la altura que hay entre la diferencia entre la flecha y el techo, va a impactar primero en la pared, porque va a llegar primero a recorrer estos 4 metros que a recorrer los 2 para arriba, ¿se entiende? Porque la velocidad de abajo va 2 veces, más de 2 veces la velocidad de arriba. ¿Se entiende Claro. lo que digo? Entonces va a impactar primero contra la pared. O sea, seguramente impacte contra la pared muy acá arriba, casi por haber llegado a impactar contra el techo, pero impacta contra la pared. Porque recorre primero los 4 metros horizontalmente antes de poder recorrer los 2 metros verticalmente. Porque la velocidad horizontal es más del doble que la velocidad vertical. ¿Sí? Es una pregunta tonta la que acaba de salir, inventadísima en el momento, pero como para que vean lo que significan estos datos. ¿Sí? O sea, ¿ustedes qué preferirían? ¿Estar clavados en el techo para que la flecha les dé o estar clavados a la derecha? Preferiría estar clavados en el techo, ustedes. Les va a doler menos la flecha, ¿está bien? Si les impacta desde abajo hacia arriba, les va a doler menos que si les impacta de la derecha. No les estoy hablando de que les corte con la punta, pero se entiende el concepto. En fin, bueno, ahí estaríamos terminando el problema, entonces. Tardamos bastante en hacer los dos, pero bueno, hubo muchas explicaciones intermedias a los problemas. Y todavía nos queda un tiempito. Vamos a ver un poquito, ya que estamos con este tema y no lo vamos a cambiar por hoy, y arrancamos con las funciones logarítmicas y exponenciales la próxima clase. Vamos a retomar acá, yo cerré todo muy tristemente. Vamos a ver si lo tenía por acá. No, este es trabajo integrador de veo nada que ver. Monitorio vectoriales, concepto vectores, práctica vectores plano 2 acá. Ah, no, esta es la otra práctica que les iba a subir y al final no la subí. Esta. Bueno. Fíjense que yo acá le dejé ejercicios. Podríamos hacer alguno. No sé, ¿alguien los miró aunque no haya hecho nada? ¿O ninguno se había dado cuenta que lo había subido?
Yo no me di cuenta. Yo los vi. Yo vi que los subió, profe, pero no pude hacerlos. No hiciste ninguno. Ah, fíjense acá. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les dudé un poquito en el nombre? Y le dije, sí, chicos, las coordenadas, cuando el vector está dado según sus coordenadas de X y de Y, se llama coordenadas rectangulares. Bueno, acá aparece como forma cartesianas, o sea, la forma cartesiana. Pero también después, efectivamente yo tenía razón y también se llama forma rectangular, por eso se los puse acá entre paréntesis, lo agregué, para que sepan que la forma cartesiana y la forma rectangular son lo mismo, ¿sí? Bueno, acá obviamente está en forma de versores y en algunos casos, como por acá, está en forma polar, ¿sí? Cuando les dice todo el tiempo resuelvan gráfico numéricamente hablando, se refiere a que de forma analítica sumen los vectores, componente a componente, ángulo con el ángulo, módulo con módulo, o sea, la forma que ya sabemos. Pero cuando dice gráfico numérica es porque también quiere que lo hagan de forma gráfica, o sea, grafican el vector P, por ejemplo, si tienen que sumar con el vector Q, muestren cómo se sumarían, usando la regla de la poligonal o usando la regla de paralelogramos, ¿entiende? Cuando dice gráfico numérica se refiere a eso, a que lo hagan de las dos maneras, de forma analítica y de forma gráfica. Ahora, fíjense que son una banda de ejercicios, ustedes hagan los que puedan, los que les interesen, los que vean que son muy fáciles y lo entienden de acá hasta la China, no los hagan. O sea, la idea es que ustedes... Esto no se entrega, solamente es para practicar ustedes, es para que vean qué tipo de ejercicios pueden llegar a aparecer en un parcial, ¿sí? Eso yo, para que tengan una idea de los contenidos mínimos que vamos a trabajar de vectores, nada más. Estos que están acá están interesantes porque son para hacer con compás, no sé si se habrán dado cuenta, pero estos que dicen, dado los siguientes vectores, y están todos ahí de forma gráfica, efectúen en forma gráfico-numérica las siguientes sumas, y en algunos casos les piden, no sé si era el primero, acá, expresar en forma polar los siguientes vectores dados en forma gráfica. La forma polar necesitamos el módulo y el ángulo, ¿sí? Entonces, fíjense que acá no les está dando el ángulo literal. Así que acá es para que ustedes lo hagan de forma geométrica, que agarren su hermoso transportador, ¿sí? ¿Quieren? Esa es una forma, hay una forma mucho mejor que esa. Y ustedes fíjense que ahí les dice cuánto mide la unidad. Acá les dice que esto es lo que mide la unidad. Entonces, ¿ustedes qué harán? Lo tienen que hacer con compás. Agarran el compás, pinchan acá, agarran esta medida con el compás, la trasladan acá, y la vuelven a trasladar, y la vuelven a trasladar. Y se fijan cuántas veces entra la unidad en el vector. Suponen que yo lo hice mal ahí, me quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades, supónganse que sea. Entonces esta mide 6 unidades. Y acá hacen lo mismo, pasan y ponen el compás. Se dan cuenta de que mide 4 unidades. ¿Se entiende? Y después pueden agarrar el transportador y medir el ángulo. A ver cuánto mide este ángulo. A mí me tira que es un ángulo de 45 grados este, por ejemplo. Parecería un ángulo de 45. El B es de 90, ¿no, profe? El B claramente es de 90, exactamente. Entonces, el B es fácil. Simplemente agarramos entonces el compás. O en el caso de que estén por computadora, agarren esta unidad en el Paint y pónganla por encima. No sé, rebúsquensela. Y acá, o si no lo quieren imprimir, ¿no? Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, bueno, sí, parece que son, vamos a fingir que son 4,5, como para ponerle más onda, 4,5, bien, ese sería el módulo, ¿no? Entonces en forma polar, como lo pide acá, tendríamos que el vector B es el módulo, que sería 4,5, multiplicado, punto y coma quise decir, el ángulo que forma, y como dice acá la compañera, siempre es respecto de la semirrecta polar, positivo hacia la derecha, por eso acá se los puso como referencia, el ángulo de 90 grados, así que esta es la forma polar de B. Entonces, fíjense que sin ningún tipo de dato ustedes lo pueden tomar simplemente sabiendo cuál es la distancia de la unidad. ¡Ay, pero agarra la goma! Ahí está. ¿Se entiende? Como para guiarlos un poquito con ese, ¿no? Después fíjense que dice, en este, el primero dice, dado los siguientes puntitos, simplemente determinar los vectores. O sea, quiere que los unan, nada más. El vector AB sería unir este punto con este punto. Ven acá tengo el vector AB. Tiene ese sentido y esta dirección. No se confundan, ¿no? AB no es lo mismo que BA. Si está escrito de esta forma, de B tiene que ir a A. El extremo siempre se nombra al final y el origen del vector se nombra al principio, obviamente. Ahora CD, por ejemplo. C que está acá y D que está acá es este vector. Háganlo con regla para que quede prolijo. No es casualidad que CD y AB parecen ser iguales, ¿no? Parecen tener la misma dirección y el mismo sentido. Entonces después les preguntan, ¿cuáles tienen la misma dirección y AB con CD? El mismo sentido, el mismo módulo también, sentidos opuestos, ¿sí? Indicar cuáles vectores son equipolentes. Por eso acá les puse el concepto de equipolente, ¿no? Vectores equipolentes son los que tienen el mismo módulo, misma dirección y mismo sentido. Obviamente
les voy a ser franca, cuando armé el trabajo, me pasaba que en realidad la definición que yo quería poner quería que sea un poco más larga, pero no me entraba, o sea, no lograba hacer que me entrara la página esta con esto, entonces lo puse cortito, pero en básico sería eso, ¿sí? Entonces fíjense que AB con CD parece que son equivalentes, ¿no? Lo pueden también medir con el compás. Entonces solamente para entender los conceptos claves, ¿no? Después tenemos acá, dados los siguientes vectores, la correspondiente escala, acá les dice que esta es la unidad de escala. También dice lo mismo, determinar el módulo de cada vector, fácil, determinar cuáles vectores son versores. ¿Cómo nos damos cuenta si un vector va a ser versor? ¿Cuáles van a ser versores? ¿Cuánto mide un versor, dijimos? ¿Se acuerdan que dijimos que teníamos ejes cartesianos, el versor J y el versor I? ¿Cuánto miden los versores? ¿Se acuerdan? Una unidad. Los versores miden una unidad. O sea que si ustedes agarran esta unidad y la trasladan con el compás arriba de S, por ejemplo, que parece que S mide lo mismo, S es un versor porque tiene unidad 1. ¿Sí? Los vectores que tienen unidad 1 son versores. ¿Sí? Lo repite de nuevo, profe, no lo... Que si Tengo el teléfono, no lo veo bien, no sé si son números o letras. Acá en un momento nos dice, dado los siguientes vectores, dice, correspondiente a escala tal, les pone cuánto mide la unidad, pueden agarrar el compás, por ejemplo, esta unidad agarro con el compás, así, mido con el compás, traslado, y si traslado, por ejemplo, me doy cuenta de que S mide exactamente lo mismo que una unidad, ¿sí? En una parte te pregunta, determine cuáles vectores son versores. Bueno, recuerden la definición de versor, ¿sí? Un versor mide una unidad justamente, entonces S es un versor, ¿sí? ¿Está bien? Eso fue lo que dije. ¿Y no importa la dirección que tenga? Y en realidad el versor I y el versor J, recordad que son versor I y versor J son sentido horizontal y sentido vertical. Ah. Después dice, expresar en forma gráfica los siguientes vectores dados en forma polar. Bueno, al revés, tienen forma polar, exprésenlo de forma gráfica, la mejor manera posible, la mayor escala posible. No de forma exacta, porque fíjense que mide 150, 165, pero bueno, pueden poner escalas de 20 en 20, por ejemplo, y les puede servir, ¿sí? Expresar en forma polar los siguientes vectores dados en forma gráfica. Bueno, al revés, está en forma gráfica, lo pone en polar, lo que vimos recién. Profe, Sí. ¿tenés que ver el expresar con el gráfico? O sea, la forma polar gráfico. ¿Eso se podría hacer, por ejemplo, con GeoGebra? Sí, tranquilamente, sí. Listo. O sea, si querés probar primero hacer por lo menos uno sola, ¿sí? Sin usar un GeoGebra para no depender del programa, para ver si puedes hacer bien vos las escalas sola, por ejemplo. Yo acá de 150 a 30, es una locura hacer la escala de uno en uno. Yo haría la escala de 50 a 50. 50, no sé, 100, 150, 50, 100, 150, ¿no? Entonces, tengo que hacer un ángulo de 30 con estas medidas. Acá es muy inteligente usar el compás. Yo primero puedo agarrar el transportador y hacer el ángulo de 30, que más o menos sería algo así. Acá estaría el de 60 y el de 90, ¿no? El ángulo de 30 hago primero, que no sé cuánto mide el vector, lo hago bien largo, ¿no? Esto mide 30 grados. Pero ahora quiero que mida 150. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué es inteligente acá? Yo ya hice mi escala en X, Y. Entonces agarro y con el compás tomo la medida de lo que serían los 150. Y traslado esta medida acá. Entonces yo sé ahora que si yo hago que el vector termine acá aproximadamente, por favor piensen que lo estoy haciendo como puedo con el programa este, ¿no? Traslado la medida acá, yo sé que este vector que estoy pintando ahora tiene 150 de medida. Entonces logré que quede más o menos escala. ¿Se entiende? Un aproximado. Claro, quedó bastante bien, porque yo realmente trasladé 150 de escala, según la escala que yo fabriqué de 50 en 50, y el ángulo de 30 está perfecto porque lo hice con el transportador. Entonces lo pueden hacer de forma exacta, ¿sí? Tranquilamente. Y después lo pueden verificar por el GeoGebra, obviamente. Además, por supuesto, también piensen que esto está a propósito, ¿no? Que si ustedes conocen el módulo y conocen el ángulo,
También pueden calcular de forma algebraica cuál tendría que ser la altura y cuál tendría que ser la base para que esto forme realmente un vector de esa magnitud, 150, con ese ángulo, ¿sí? O sea, ahí pueden usar las herramientas que estuvimos practicando juntos, está a propósito, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, acá ya dijimos que era al revés. Acá, dado los siguientes vectores, también en forma polar, con algunos ángulos negativos, dice, expresar en forma gráfica y polar. Dice, sus vectores opuestos. O sea, ¿cómo expresarían, por ejemplo, el opuesto de A? Si A tiene un ángulo de 75 grados, supongamos que es este el ángulo de 75 grados, y tiene un módulo de 25, que es lo que mide, ¿cuál sería el opuesto de A? El opuesto de A sería un ángulo, sería un vector exactamente igual en largo, en módulo, ¿sí? Nos pregunta sus vectores opuestos, ¿no? El opuesto tiene que ser justamente apuntar para el otro lado y tener el mismo módulo, entonces apunta para el otro lado. Entonces ahora tengo que escribir la forma polar, o sea que tengo que considerar este ángulo, ¿me siguen? Sí. Tengo que considerar todo este ángulo. O sea, tengo que considerar 180 más este que está acá. Y este de acá mide 75 también, esta partecita. Entonces 180 más 75, o sea, es un ángulo de 255 grados. El de este vector. ¿Y cuál es su módulo? El mismo. Así que este sería la respuesta del opuesto de A. ¿Y cómo lo escribimos? Así, menos A. A opuesto, o sea, menos A sería 25 de módulo, 255 de ángulo. ¿Me siguen? Menos A porque es el opuesto. Claro, un opuesto lo vamos a expresar con un negativo. Perfecto. Y por supuesto también le podían poner el ángulo negativo, ¿no? El ángulo negativo que correspondería con el 255, yo no me acuerdo cuál es el número. 55. También el opuesto podría poner 360 menos 255, que sería 105, ¿no? Entonces 105 negativo también sería el correspondiente. También pueden verificarlo por GeoGebra tranquilamente, así lo hacen para todos. Después dice un vector paralelo a cada uno de ellos que no sea su opuesto. Entonces, por ejemplo, yo tengo este, que acabo de hacer recién, ¿no? El de 75. Volvemos al mismo. Tengo así, Tiki, el de 75 grados, que hicimos recién, que tiene un módulo de 25. Me dice uno paralelo que no sea su opuesto. O sea que podría ser, por ejemplo, uno exactamente igual, pero más largo, por ejemplo. Ese sería paralelo. Este paralelo a este. Recordemos que dos vectores son paralelos cuando tienen la misma dirección, no necesariamente el mismo sentido, lo puedo hacer para otro lado. ¿Sí? Entonces, este, por ejemplo, que acabo de inventar, que podemos llamarlo, no sé, A', si quieren, como para decir que ese va a ser el que es paralelo pero no es opuesto, bueno, le quiero poner el doble módulo, por ejemplo. Entonces, A' que tenga... O sea, sería 50 con grado 75. Exactamente, mantenemos el mismo grado para que sean paralelos, pero hago que tenga mayor módulo. Entonces va a ser un vector paralelo al lado. También podría haberlo hecho para el otro lado, o sea, que tenga el signo cambiado, pero que no sea el opuesto específicamente, porque puede medir menos. Entonces, no sé, A', que es este, sería lo mismo que dijimos antes. El ángulo sería el de 255, si no me equivoco que era el mismo ángulo que tenía este, pero le pongo un módulo mucho más inferior, por ejemplo, un módulo no sé, de 10,5. ¿Está bien? Y ese sería paralelo para el sentido opuesto. Fíjense que en algunos casos no pide algo en particular, pide casos que ustedes pueden pensar por su cuenta y pueden ser diferentes, lo que cada uno de ustedes piense, ¿no? Después dice, dado el vector u, y acá tenemos una pequeña ecuación, dado el vector u igual a 3x menos 2y 45 grados menos y, calcular x e y para que sea equipolente al vector a igual a 25,75 grados. Este está bueno porque mezcla un poquito con ecuaciones, ¿no? Pero fíjense que lo único que hay que hacer acá es vincular esta coordenada, que es la coordenada de x, ¿con quién? ¿Con y? No. Esta coordenada de x que está en formato ecuación lineal con una x, lo vamos a vincular con el 25, porque yo quiero que sean equipolentes. Y dos vectores son equipolentes cuando tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. ¿Está bien? O sea que si dos vectores tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo, tienen que tener las mismas componentes de a y de b, o sea, las mismas componentes de x y de y. Entonces, si yo igualo a esto con esto, o en su defecto tiene que ser un número, o sea, no exactamente iguales, pero tiene que ser, no sé la palabra. ¡Ay, me olvidé el
hombre! Sería como una combinación lineal, pero no es la palabra que quiero decir. Tienen que ser... Ay, combinación lineal no está mal dicho, pero no quiero usar esa palabra algebraica. Ay, no me sale. Bueno, no me sale. No me sale. Bueno, tienen que tener sus componentes. Vamos, que se puede. Ay, es que me lo tengo como en la punta de la lengua, pero Es no muy me sale. tarde, ¿no, profe? Sí, ya tengo la cabeza quemada. Ay, no me acuerdo, chicos. ¿Y saben qué es lo peor? Que en álgebra lo dijimos 40 millones de veces, pero 50 millones, ¿eh? ¿Qué 50? 100, pero no, ahora no me acuerdo, no importa, en fin. Tenemos que igualar las componentes, porque piensen que U de vector U, que es 3x menos 2 es la componente de x, que es desconocida, y 45 grados menos y en forma polar es la descomponente desconocida de la y, ¿sí? De la vertical, tiene que ser equivalente con este, entonces tengo que igualarlo con este, justamente, ¿sí? Entonces, 3x menos 2 tiene que darnos 25, y 45 grados menos y tiene que darnos 75. Entonces, de ahí podemos calcular cuánto tiene que valer y cuánto tiene que valer menos 2 para que esto se cumpla, ¿sí? Y después, ¿qué podemos hacer tranquilamente? Verificarlo, ¿sí? Sigo sin saber la palabra y necesito decírselas, pero no me la acuerdo. Porque no es solamente la única solución. Un vector, por ejemplo, que tiene coordenada 2, 1, y un vector que tiene coordenada 4, 2, por ejemplo, o menos 4, 2, tienen sus componentes, es como decir proporcionales, pero no es esa la palabra. No sé por qué no me sale la palabra. 40 veces la usé, pero no me sale ahora. ¿Cómo se dice? Entonces, estos vectores van a tener el mismo sentido, o sea, no necesariamente el mismo sentido, pero van a tener una relación de paralelismo, ¿sí? Hasta que no me acuerdo la palabra, no se los puedo decir. Me da bronca cuando me pasa eso. Bueno, después de esto tenemos, bueno, el segundo problema sería igual, ¿no? Dados los siguientes vectores, volvemos a tener una sarta de vectores, nos dice, efectúen en forma gráfico-numérica las siguientes sumas. Acá ya tenemos sumas y después restas, creo que más adelante también tenemos restas de vectores, obviamente. Así que simplemente acá, si quieren hacerlo de forma gráfica, tienen que usar lo de el método del paralelogramo o el método de la poligonal, el que a ustedes les parezca más cómodo según lo que haya que hacer. Cuando hay que hacer dos sumas solas, el método del paralelogramo, o sea, depende de la situación. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. F y G, por ejemplo. Este es F, ¿no? Y G. Si yo quiero sumar a F con G, yo no puedo poner a G, trasladarlo acá arriba y poner los opuestos. Esto no se puede sumar. ¿Equivalente era la palabra, profe? No. No era equivalente. Ay. La palabra es otra palabra, pero ahora ya se me consumió el cerebro. Me voy a acordar cuando terminemos y esté comiendo el arroz, ahí me voy a acordar. ¿Cómo tendría que montar yo a F y a G para poder sumarlos? No los puedo poner con las flechitas apuntando uno al otro, ¿está bien? Lo tendría que poner así, no me queda otra. Bueno, no me dejo escribir la hoja, pero bueno, supongamos que este G. Los montaría así. En este caso, si yo tuviera que sumarlos, ¿qué haría? Sumaría este de acá con este de acá, ¿no? Ya tendría la suma de los dos. ¿Y qué vector? ¿Cómo sería el vector que me generaría? No estoy sumando las... O sea, lo que dije recién es para sumar los módulos. Ahora, si quiero sumar los vectores, cuando yo sumo dos vectores, ¿se acuerdan que nos da otro vector como resultado? ¿Cómo sería el vector resultado de este? Por ejemplo, vamos a un ejemplo más fácil. Si yo sumo a P y a D, por ejemplo, P que está acá y D que está acá, bueno, voy a trasladar a P para poder sumarlos. ¡Ay, porra! Voy a trasladar a P, más o menos, ojo, disculpen si no me queda muy bien. Supongamos que P es este. Sí. ¿Sí? Lo tengo que trasladar de esa forma, a P. ¿Sí? Pero también lo puedo trasladar así, miren. También lo podría haber trasladado así. Perdón, así no, justamente así no podía. Sí, perdón, así quise decir. También lo podría haber trasladado así. Las dos son válidas. ¿Sí? Pero en el caso de la... Voy a cambiar con en el caso de la naranja, ¿voy a usar el método de la poligonal o el método del paralelogramo para sumar a este con este? El paralelogramo. Del paralelogramo, perfecto, porque lo que hace es formarnos este de acá, es la resultante. Este es P más D. ¿Sí? En cambio, con la verde, y ahora para la verde voy a borrar la naranja si no se marean, para la verde
uso el método de la poligonal, porque son dos vectores que están de forma consecutiva, no comparten el vértice. Eso es para cuando es el método de paralelogramo. Cuando los vectores están como uno atrás del otro, se usa el método de la poligonal. La resultante sería esta, P más D. Entonces, dependiendo de la situación, elijan cómo los van a ubicar para poder sumarlos. Esta es la forma gráfica de sumarlos y, por supuesto, la forma analítica es re fácil, se suma componente a componente y bye bye, se fue. ¿Eso qué sería, un triángulo? Se formó un triángulo porque la poligonal es así, por ejemplo, si después nos dicen más de uno, ¿no? Acá, por ejemplo, nos piden sumar A, B, C y D, por ejemplo, ¿no? Sí. A, B, C y D. Tenemos que juntar a todos estos vectores. Entonces, por ejemplo, yo lo que puedo hacer es poner A, después a A le puedo sumar, bueno, son todos opuestos igual acá. O sea, son todos misma dirección y diferente sentido, no es el mejor ejemplo. Pero bueno, acá sería A, le resto B, ¿sí? O sea, le sumo B, quise decir. Después se le sumaría C, que técnicamente C quedaría así, montado así. Y después tendría D que va para atrás así. Estos son un poco más complicados de visualizar. Por eso les di otro ejemplo recién. No sé si acá hay alguno. Si no, por eso les inventé uno como para que entiendan cómo diferenciar la poligonal de la otra, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer 3 seguidos. No sé, vamos a juntar a C, N y R, por ejemplo. C está acá. A N lo traslado acá. N. Y ahora a R, ¿sí? Lo traslado acá. Entonces acá tengo a C, a N y a P. A causa de la poligonal, porque son todos consecutivos. El resultado, la resultante es esta. Esta es C más N más P. ¿Se entiende? Pero si decidiera ubicarlo de otra manera, puedo usar la de la poligonal una vez, después la del rectángulo, otra vez la poligonal. Depende como ustedes prefieran. Yo me llevaba mejor con el método rectángulo, no digo del paralelogramo, la verdad. Pero es lo mismo. Pero bueno, la cuestión es que esa forma se hace forma gráfica, ¿no? Acá te pide gráfico numérica, pero para la numérica tendrían que conocer los valores específicos. Entonces ahí tendrían que agarrar esto, obviamente el compás de vuelta, como les explicaba, agarran el compás. Y acá, por ejemplo, si lo apoyan en R, pareciera que son 2 unidades, ¿no? O sea, 2 veces 50. Este mide 100 unidades. Entonces, sabiendo que mide 100 unidades y que forma un ángulo de 0 grados, lo puedo pasar a forma polinómica, perdón, polar, quise decir, sorry, me mareé con algo de los chicos de cuarto. Entonces me quedaría, voy a borrar esto. Me quedaría en forma polar, que mide 100 y que tiene un ángulo de 0 grados, ¿no? ¿Todos me siguen? Sí. Esa sería la R. ¿Y la T cómo sería? La T parece que mide la mitad, no sé si mide la mitad o mide menos, ¿eh? Menos de 50 mide, ¿no? Ahí tiene que agarrar el compás. Vamos a fingir que mide 40, ¿sí? Bueno. 40, bueno, ¿sí? Vamos a fingir que hace 1, 2, 3, 4, 5, sí, 40 parece que mide. Bueno, 40, entonces sabemos que acá mide 40, pero el ángulo que forma, ¿cuál es? 90. No. 180. 180. Bien. Recuerden que para acá se leen los ángulos siempre de este para acá. Así Perfecto, se lee en este sí. sentido, ¿no? Desde el 1 al 2, al 3 y al 4. Siempre en ese Estaría en sentido. el segundo cuadrante. Tiki, 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 claro, está acá, en el segundo cuadrante. O sea, en realidad no está en el segundo cuadrante porque los ejes no cuentan, pero entendí lo que dijiste, está perfecto. Entonces el ángulo sería 180. Entonces, si ahora quiero sumar a R con T, simplemente lo que tengo que hacer es sumar componente a componente. ¿Sí? Perfecto. Y lo mismo lo podemos expresar en forma rectangular. En forma rectangular también se puede. La componente de esta, en forma rectangular de R, la componente de X sería lo que mide justamente, porque el ángulo es forma 0 grados, así que la componente de X es el 100 unidades, pero no hay componente de Y, porque no tiene ángulo formando, así que la componente de Y es 0. Y en el caso de T, la componente de X es lo que medía, pero para atrás, porque va para el lado negativo, o sea, menos 40, habíamos dicho nosotros, y la componente de Y también es 0. Entonces sumaríamos estos dos. Y nos daría el mismo resultado, nos daría el mismo vector, sumándolo de forma rectangular que de forma polar. Hagan en la prueba. No tienen que hacer todos los ejercicios, pero agarren algunos, hagan la prueba y manéjenlo por todas las formas posibles. Y les tiene que dar todo lo mismo expresado de las diferentes maneras. Bueno, ya casi ya es la hora, así que bueno, hagamos un repaso rápido para que puedan empezar estos ejercicios.
Esto es lo mismo que dijimos recién. Calcula en forma gráfico-numérica. Acá el valor de X es la misma lógica de recién. Tienen que despejar la X en base a los otros datos. Dado los siguientes vectores, calcular acá también sumas. Acá tenemos en forma polares. Dado los siguientes vectores que son todos paralelos, dice. Resuelva gráfico y analíticamente las sumas. Y acá tenemos lo que estuvimos haciendo hoy, ¿no? Tenemos determine gráfica y analíticamente la resultante de las dos fuerzas dadas. F1 y F2. Bueno, ya sabemos que la fuerza resultante va a ser esta. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque forma el paralelogramo. Me salió medio feo, pero forma el paralelogramo, ¿sí? Esta es la fuerza resultante entre F2 más F1. Eso de forma gráfica. Y de forma analítica, ¿cómo lo hacemos? Y acá tenemos los datos. Tenemos cuánto se forma este ángulo, cuánto se forma este ángulo, y tenemos las fuerzas F1 y F2. Entonces, si nosotros podemos calcular cuáles son las coordenadas de Fx, la coordenada de F de Y, la coordenada de F de X de 2 y de Y2, podemos poder calcular la coordenada de este. Y de esa forma calcular realmente cuál es el valor de F de 2 más F de 1 de forma algebraica. Estos así son los mejores ejercicios. Yo les recomiendo que intenten hacer estos. Porque tiene como todo junto, tienen que sumar vectores, tienen que graficarlos, tienen que usar el método poligonal, o sea, tiene todo junto. Este es exactamente igual, solo que les pide que el sistema está en equilibrio. ¿Qué significa que el sistema está en equilibrio? ¿Lo vieron a eso? Creo que no. No, no lo vimos. Que el sistema esté en equilibrio significa que todas las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo, supongamos que el cuerpo está acá, y de repente hay una tensión 2 que le está haciendo fuerza hacia acá. Una P, no sé, una pesa de no sé qué que le está haciendo fuerza hacia acá. Una fuerza Q random que le está haciendo fuerza hacia acá y una fuerza tensión que le está haciendo fuerza hacia acá. Bueno, todas estas fuerzas están en equilibrio cuando el cuerpo no se mueve. O sea, hace que todos se mantengan en equilibrio. Por ejemplo, si yo estoy ahora sentado así y de repente viene una persona y me empuja del lado derecho y otra persona me empuja del lado izquierdo y justo los dos ejercen la misma fuerza de Newton pero opuesta, yo voy a estar en equilibrio, ninguno me va a mover. ¿Se entiende? Las dos fuerzas que están ejerciendo van a estar en equilibrio, junto con la fuerza peso y la fuerza, etcétera, etcétera. Ahora, en cuanto uno hace más fuerza que el otro, a mí me mueven para un lado. Entonces, cuando un sistema está en equilibrio, significa que no hay aceleración. Es decir, que el sistema se mantiene estático. Y cuando está estático es porque todas las fuerzas están equiparadas, ¿sí? Se están balanceando unas con otras. Entonces, acá, para poder decir, ¿cuál era la pregunta? Dice, determine el valor de T1 y de T2. Para poder encontrar T1 y T2, no les queda otra que descomponerlas. T de X, T de Y de acá también, antes que poner los ejes acá de simetría. La Q ya está solamente en el Y, y descomponer también la P, para poder hacer igualación de fuerzas respecto a la horizontal e igualación de fuerzas respecto a la vertical, y tienen que equipararse todas con todas. Y ahí pueden calcular las tensiones. Este ejercicio está muy bueno, es más complejo, obviamente, pero los conceptos son los mismos, que ya vimos. Descomposición se de lo fuerzas. descompone por separado. Claro, se lo descompone porque hay que pensar las fuerzas, recuerden, las fuerzas para poder ser estudiadas tienen que estar sobre los ejes, o sea, acá me interesa tensión 2 en Y y me interesa la tensión 2 en X. La tensión 1 ya la tengo acostada, así que no pasa nada, esta ya no me interesa, esta ya está acostada, no me importa, no la tengo que descomponer, y a esta también la tengo que descomponer. En P de X y en P de Y. Así necesito conocer las fuerzas, totalmente verticales y horizontales con los ejes, ¿sí? Y bueno, hagamos rápido hasta acá. Y después tenemos forma cartesiana de un vector, la forma cartesiana y la forma vectorial, iba a decir, la forma de la función de los versores. Así que salgamos un poquito de la polar y vamos a la forma cartesiana o rectangular. También tenemos sumas y restas, tenemos cómo calcular acá módulos, ¿sí? Y finalmente tenemos problemitas como los que hicimos hoy. ¿Está bien? ¿Están un poco más tranquilos ahora al ver la práctica? ¿La tienen un poco más tranqui, más clara? Perfecto. Bueno, entonces ya están listos para intentarlo por sus propios medios. Bueno, chicos, lamentablemente la semana que viene tenemos que ver tema nuevo, ¿sí? Así funciona la facultad, así funciona el terciario. Así que vayan practicando y cualquier duda que tengan, me mandan mensaje, ¿sí? Si no, les abro un foro, pero para que no lo usen, lo voy a abrir. Mándenme mensajes personales con dudas y les voy contestando. Y por supuesto que la semana que viene, cuando nos conectamos, si ustedes tienen dudas de algún ejercicio, ustedes me preguntan y cortamos lo que estemos haciendo, o antes de arrancar les contesto las preguntas de este tema, ¿sí? Sí, profe. Bueno, los dejo, chicos, nos vemos la semana que viene y cualquier cosa, si llegamos a tener algún encuentro presencial, yo les comento. Ojalá podamos tener al menos uno. Con funciones logarítmicas o algo estaría bueno. Bueno, profe. Ok, profe. Nos vemos. Nos vemos, chicos. Hasta luego, Mucha suerte y que profe. descansen. Buen fin de. Nos vemos, gracias. Chao, profe. chao, mucha suerte. Compañero, nos vemos. Chao. Chao, chao.